Pues hay muchos temas que pueden calentar el ambiente. Hay que nos tenemos que calentar obligadamente con ropa térmica porque no nos queda otro remedio. Una bufanda, una chamarra y los que pueden a veces un abrigo. Pero hay temas candentes. El día de ayer, pues los mexicanos más o menos informados se conmueven o se conmovieron y lo seguirán haciendo a lo largo del día con estas llamadas noticias de actualidad, donde pues se notan cada vez más pérdidas y pérdidas y pérdidas, no solamente de vidas humanas, sino de expectativas. Pero el día de hoy vamos a hablar con dos amigos del programa, dos grandes señores que nos van a regalar su experiencia, su pensamiento, su reflexión sobre temas que han sido candentes por mucho tiempo. ¿Cómo empezamos? Pues el tema es iglesia y sexismo, ¿verdad? Sí. Yo empezaría por distinguir dos partes en el tratamiento del tema. Uno, lo que se refiere a lo que actualmente llamamos género, es decir, a la manera como la sociedad ha modelado a hombres y mujeres, que es propiamente en este caso sería el sexismo de la iglesia, como la iglesia, y más que la iglesia yo diría la jerarquía eclesiástica, porque pues la iglesia como conjunto de fieles creyentes pues es algo muy variado, muy respetable. Lo que es muy difícil de aceptar pues es la manera como actúa y ha actuado a través de 20 siglos, si los que les queden, la jerarquía que está al frente de la iglesia. Obviamente pues la jerarquía ha sido y probablemente será sexista. Y el otro aspecto, el segundo, que también es muy relevante, pero hay que distinguirlo, es la sexualidad en sí misma como objeto, ¿verdad?, de denigración y de satanización por parte de la misma jerarquía de la iglesia. Yo creo que son dos puntos importantes y para empezar tal vez con el mismo del sexismo, pues con el primer tema del sexismo, yo diría que precisamente en la jerarquía católica y en los libros sagrados que ella ha definido como lo que se debe creer, pues se encuentran los prototipos que se manejan en el sexismo. O sea, se habla de una sociedad patriarcal, precisamente aludiendo a los patriarcas de la Biblia, ¿verdad?, que eran los amos y señores, ¿verdad?, y absolutamente dominantes, al grado de que cuando se contaban las personas, decía, había 3,000 personas, sin contar mujeres y niños. O sea, las mujeres y los niños pues eran como agregados, ¿no? Y después pues esa misma jerarquía católica se nutrió de otra figura prototípica, que fue el pater familias en el Imperio Romano, ¿no? Entonces también el pater familias en la definición del derecho romano pues era amo y señor, ¿verdad?, de sus mujeres, de sus hijos, de los esclavos y de todas las propiedades, ¿no? Y esos son los prototipos del sexismo a través de toda la historia. Bueno, y sin embargo, yo noto este detalle lingüístico, ¿no? Como los romanos, que fueron menos sexistas que los países orientales, incluido pues el país de la Biblia, que fueron los judíos, los romanos genialmente inventaron dos palabras: matrimonio y patrimonio. Sí. O sea, yo no me imagino que en la cultura judía de la Biblia se hubiera llamado a la sociedad conyugal el matrimonio, ¿verdad? Ni por sueños les hubiera pasado esto, era el patrimonio. Hubiera sido, porque en realidad no hay un equivalente. Entonces, en esta cultura romana, grecorromana, en que también se discriminó a la mujer, y podemos luego ver los motivos, no fue tan drástico, porque ese solo nombre, la lengua siempre es reveladora, ¿no?, de lo que hay detrás. Ellos dijeron, en el aspecto de convivencia, en el aspecto de la relación, etcétera, vamos a llamarlo por la madre. Curiosamente,
Y en el aspecto de las propiedades, de la fuerza, etcétera, lo vamos a llamar por el padre. Y en griego es una cosa más curiosa todavía, porque una palabra femenina que es patria no tiene que ver nada con femenino. Patria quiere decir del padre. O sea, la palabra patria no era un sustantivo, era un adjetivo de la palabra tierra. Entonces, decir patria es decir la tierra del padre, no de la madre. Y cuando nosotros decimos la madre patria, pues no nos damos cuenta de que decimos la madre padre. O sea, como que hay una especie de reacción a esos exclusivismos, pero como dice Alfonso, en el mundo bíblico, efectivamente la figura importante es el hombre, ¿no? Y por eso, como él dice, cuando se habla, por ejemplo, del Éxodo, dice, tantos, sin contar mujeres y niños, ¿no? Ahora, otro caso que estábamos comentando ahorita al empezar, ¿no? De cómo la misma moral es muy diferente para el hombre que para la mujer. A la mujer adúltera se le apedreaba. Nunca jamás se dijo, ni siquiera se pensó que se apedreara al adúltero. Dijo, pues, ¿por qué no? No, pues a la adúltera sí, a la adúltera al adúltero no se le premia, ¿no? Pues, es una conquista más, una muesca para su pistola, ¿no? Y a veces, como está ocupado en otras cosas, se le puede premiar también con un par de cuernos, porque la socia pues también tiene sus derechos. Por cierto que los que no tenían jerarquía en la Roma clásica, pues la adquirían al llegar a la categoría de patricios. También patricio, todo era el padre. Vamos a un corte y regresamos. Contamos con una dirección de correo electrónico para su comodidad. Bueno, continuamos. Como las diferencias de género, esta muy difícil y que se ha hecho casi eterna, pues no precisamente lucha de los sexos, sino la lucha de los poderosos, su unión con las jerarquías, sobre todo la que nos afecta y nos ha afectado durante siglos, las jerarquías de la Iglesia Católica y su unión, en algunas ocasiones incluso de carácter estructural y legal, en otras en forma velada, como durante muchos años lo fue en nuestro supuesto Estado laico, y cómo es importante ver estos aspectos superficiales, donde incluso la denominación o la nominación de algunos comportamientos, definiciones y calificativos tienen que ver con ese sexismo que aún afecta severamente las condiciones de la mitad del género humano más uno. Entonces estamos hablando de la Iglesia y el sexismo. Sí, y creo que es muy importante hacer notar cómo pues la jerarquía religiosa ha recogido una situación histórica. O sea, no es que la jerarquía se haya inventado esto, simplemente recogió una experiencia histórica que había en el pueblo judío, en el pueblo romano, pero hay el problema que lo sacraliza, ¿no? O sea, lo convierte en algo intocable, en algo sagrado, como muy bien dice Mauro en el libro ese que escribió de Mis herejías y sus verdades, que el problema muchas veces es que la jerarquía sacraliza las cosas, las convierte en algo intocable, en algo que es la única verdad, y entonces resulta paradójico que en la diócesis tal vez más progresista de la Iglesia, que es la de San Cristóbal de las Casas, ahí por el obispo don Samuel, resulta que ahí mismo los testimonios de todos los catequistas es que la misma opresión de la mujer que existe en los demás lugares existe en la misma diócesis. Las agentes catequistas dicen, no, pues es que aquí el catequista hombre es el que nos impone todo, y si llega el padre nos empieza a callar a todas las mujeres, y todavía más si son indígenas, ¿no? Entonces, aun cuando la estructura trata de ayornarse, como diría Juan 23, de estar al día, es tan potente, ¿verdad?, esa sacralización de lo masculino, que trasciende, ¿verdad?, a todas las estructuras de la Iglesia. Por cierto, nuestras condolencias a don Samuel Ruiz, que ayer perdió a su compañera de vida. No se asusten, en este caso se trata de su muy respetable hermana,
fue una gente muy solidaria con él en sus luchas sociales y políticas, pero definitivamente esto sí es real y qué bueno que lo ponen sobre la mesa Alfonso y Mauro, porque primero el concepto de que de alguna estructura tradicional social correspondiente a una época de cierto primitivismo, si lo podemos hacer, a pesar de que son puntos de partida culturales importantísimos, como un comportamiento social adoptado y adaptado a través de siglos. Cuando comienza nuestra era y empieza a ser sacralizado y convertir un comportamiento que nada más lo es en algo sagrado. Yo creo que es, como tú lo señalas, Mauro, verdaderamente el núcleo del asunto, de este radicalismo, de este dogmatismo que tanto nos aplasta. Pero resulta sorprendente lo que nos dices, Alfonso, a pesar de que, fíjate nada más lo que es el meternos una estructura arcaica en la cabeza como parte de nuestras costumbres y de nuestra ética, hasta en un sentido. Quienes nos interesamos por el problema indígena o el indigenismo y sus circunstancias en este país, pues podemos tomar en consideración muchas cosas, hablando de la diversidad o las diferencias de género, pero a mí no se me había ocurrido jamás esto, a pesar de que he sido testigo en muchas ocasiones, sobre todo de jovencito, de cómo efectivamente el poder de lo masculino trasciende hasta ámbitos donde se pretende la igualdad, como puede ser este que señalas. Sí, porque la jerarquía nuevamente ha sacralizado, por ejemplo, un ejemplo histórico, a una persona tan misógina, probablemente homosexual como Pablo de Tarso, lo ha sacralizado, ¿verdad? Y lo ha convertido en el ícono para muchas cosas. Y ese señor Pablo de Tarso, ¿verdad?, se permitió expresar en su epístola a Timoteo que la mujer aprenda en silencio con plena sumisión. No permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, luego Eva. Digo, una proclamación más clara del machismo es imposible admitir, y sin embargo es... ¿Y eso dónde viene? Las epístolas de epístola a Timoteo, otro texto sacralizado por la Iglesia, ¿no? ¿Cómo se puede sacralizar y pretender que sea una expresión de inspiración divina, una aberración como esa, ¿verdad? Porque ni al más obcecado de los virreyes de aquí de la colonia se le ocurrió escribir un texto tan absurdo como ese, ¿no? Pero a Pablo de Tarso sí. Sí, yo creo que la palabra clave, estoy con Alfonso, es la palabra sacralizar, porque realmente en toda la Biblia, yo he dado conferencias que pueden ser 2 horas solamente citando textos de la Biblia que son antifeministas. Entonces, yo sinceramente ni siquiera culpo ni condeno la Biblia. La Biblia es un reflejo de actitudes de aquellas épocas. El grande problema está en que se haya sacralizado. Por ejemplo, o sea, siguiendo digamos, en las citas de textos bíblicos, el 10º mandamiento del Decálogo no es como nos han dicho: no codiciarás los bienes ajenos. En la Biblia el 10º mandamiento dice así, y lo voy a leer al pie de la letra: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ese es el 10º mandamiento. Ahora, en los ambientes cristianos, en las clases de catecismo, como parecía tan bárbaro eso, todo lo que hicieron fue quitar un mandamiento que era el de no harás imágenes, y el último, que era no codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni el siervo, ni el buey, lo partieron en 2. Entonces, en todas las clases de catecismo del mundo se dice 9º, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y 10º, no codiciarás las cosas ajenas. O sea, lo separaron, pero la mujer iba en la lista de las pertenencias. Luego... Y al en la misma categoría, y perdonen que se vaya a oír espantoso, del buey. Así lo dice: ni la mujer, ni el siervo, ni el buey, ni nada de tu prójimo. Ni don Abraham, que tiene un nombre bíblico, codiciaría el buey de su prójimo. Bueno, pero fíjense, siguiendo, cuando se habla del divorcio en el Deuteronomio capítulo 24, todo lo que dice del divorcio, todo es esto:
Cuando un hombre toma a una mujer y se casa con ella, si resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en la mano y la despedirá de su casa, etc. Nada, no hay para nada la contraparte. O sea, el divorcio es, si un hombre toma una mujer y luego ya no haya gracia suficiente, le dice, mira, mijita, aquí está tu librito y te vas. Y te vas y ya, el señor queda libre, ¿no? Y no podemos hacer una controversia en la Suprema Corte para que esto se aplique el día de hoy. Pero así, no puede ser posible. Pues así es, y como dice Alfonso, para mí lo malo no es esto, porque refleja una cultura patriarcal, ¿no? Es curioso y también puede sonar un poco violento, pero esa es la verdad. Las tres religiones estrictamente monoteístas, judaísmo, islamismo y cristianismo, son las tres religiones que más discriminan a la mujer, y yo lo veo lógico, ¿verdad? Si Dios, a diferencia de los griegos y romanos, había dioses y diosas, bueno, ya todo el mundo divino ya era así, muy familiar, dioses y diosas, pero las tres religiones estrictamente monoteístas excluyen totalmente lo femenino, porque es un dios y el dios es masculino. Entonces, automáticamente en esas religiones la mujer queda en segundo lugar y no hay de otra, es lógica. Ahora, bueno, no sé si podría decir esto. Yo he presenciado alguna polémica en la cual cuando alguien dice esto, replica a alguna persona muy tradicional, muy convencida. No es cierto. ¿Cómo dicen ustedes que por ejemplo, en la tradición cristiana se descalifica un poco a la mujer? ¿Qué no están viendo a la Virgen? Al contrario, hasta nos acusan de que la Virgen es adorada como diosa. Y también ese es un sofisma total, porque en la tradición católica se glorifica muchísimo a la mujer que no es mujer, como todas las demás mujeres en la alcoba, etcétera, etcétera. Es la mujer idealizada, desexualizada. Entonces sí, es venerada a la mujer, pero no es la mujer de carne y hueso. Sí, bueno, nuestro público virginalmente ausente de estas verdades, bueno, ahorita se empieza a sentir que se le puede empezar a romper su imen mental. No se preocupen, lo pueden reestructurar. En la actualidad la cirugía hace maravillas, pero si usted quiere perder su virginidad en este sentido, pues escúchenos. No duele. Dios mío, pues a veces, no se trata de desaclarizar, pero ojalá cuando menos se lograra desmitificar algo que se ha ido convirtiendo en ley y en comportamiento y que se va fijando incluso, yo creo que hasta en la memoria bioquímica por generaciones, y que sin que nos percatemos, aquellas jerarquías, aquellas divisiones, aquellas exclusiones brutales de la mitad del género humano se han permeado nuestra vida cotidiana hasta el día de hoy. Y yo creo que, de veras, aunque parezca que estamos rompiendo no ímenes, sino ideas, ni siquiera hay que ser irreverentes, sino usar tantito el sentido común y la memoria histórica para percatarnos de dónde hemos estado viviendo y en qué tipo de pensamiento y de comportamiento. Sí, un ejemplo muy claro de cómo se sacralizan las estructuras de poder es que, por ejemplo, la estructura de poder en la iglesia, ¿no?, que todos pensamos pues, que es de origen divino, ¿no?, las parroquias, las diócesis, las arquidiócesis, bueno, no es más que un espejo de lo que era el imperio romano de Bizancio, ¿verdad? En los tiempos cuando empezó con Constantino y todo eso. Así se llamaban las divisiones del imperio, eran parroquias, diócesis, inclusive el nombre de obispo y arzobispo, pues eran los nombres de los administradores civiles, ¿no? Pero, pues, ¿qué más que llamarle legiones
bueno, a los este legionarios, grupo de por ejemplo, poderosos pues, de la Iglesia de la Prosperidad, es seguir con la misma onda. siguiendo. Y obviamente eran estructuras totalmente masculinas, o sea, a nadie se le ocurrió jamás que pudiera haber una imperatrix, ¿verdad? Una emperadora, no, eran todos los emperadores eran hombres, y pues la Iglesia pues tomó de ahí. Entonces, Aunque algunos tenían preferencias sexuales diferentes. bueno, pero Sí, era parte de la costumbre también también, exquisitos había, ¿no? Ni siquiera es cuestionable, Ahí simplemente estaba es la un dato. herencia griega, ¿verdad? Con Alejandro el Grande y con todos ellos, que también eran una sociedad tan machista que ni siquiera se reconocía que el sexo heterosexual fuera el princeps analogatum, que fuera, digamos, el ejemplo más predominante y claro del sexo. Ahí para los griegos era el amor, ¿verdad? El amor sublime era el amor entre hombres, no entre un hombre y una mujer, como que el tener sexo con una mujer pues era una concesión, casi una debilidad, ¿verdad? Sí, y en el caso pues de la jerarquía católica, lo que se defiende oficialmente es la existencia del clero como una institución divina, y en realidad eso no es cierto, y el primero que se atrevió a cuestionarlo seriamente fue Lutero, y de Lutero hicieron un anticristo, un espantajo, porque realmente quien lee los escritos bíblicos del Nuevo Testamento encuentra eso, que los episcopos, que episcopo quiere decir supervisor, los presbíteros, presbítero quiere decir un hombre de edad, ¿verdad? Y los mismos diáconos, eso eran puros nombres seglares, eran de funciones administrativas de la sociedad civil, y que el irse convirtiendo poco a poco en una categoría sagrada que está encima y que es intocable porque es sagrada, eso fue fruto de una evolución de siglos y también en buena parte de los privilegios que les dio Constantino. Entonces, claro, para un católico dice, no, la jerarquía, ellos están arriba, ellos son las gentes sagradas, etcétera. Pero la revolución protestante precisamente fue en el sentido de deshacer esa jerarquía, y de hecho en el mundo protestante no existe esa jerarquía. O sea, el ministro, hay mucha gente aquí en México que ni siquiera sabe qué quiere decir ministro, porque como dice, el señor ministro de la Suprema Corte, un señor que gana 350,000 pesos al mes, y el ministro o secretario de Hacienda que gana no sé cuánto. Ministro quiere decir el office boy, el servidor. ¿Eso ¿El menesteroso viene también de ahí? No, menesteroso, no, esa es diferente. Bueno, entonces, si el concepto pues que tiene el católico, porque al católico lo primero que se le enseña es obedecer, o sea, a diferencia del protestante, ¿verdad? La distinción básica desde el punto de vista, digamos, ideológico, teológico, es que al católico se le enseña, hay un magisterio divinamente inspirado, con un papa infalible, que es el que se habla de tú con Dios, y tú, católico, pues aceptas lo que te digan. ¿Quién te lo va a decir? La jerarquía. El protestante no. Y cuando Lutero fue cuestionado por eso, pues él retó y dijo, bueno, si esto es una falsedad bueno, solito se va a morir. Eso así lo retó Lutero. Ok, me quieren callar, no sé si ustedes lo sepan, bueno, seguramente ustedes lo saben, son gente oculta. Lutero tenía que ser quemado vivo. O sea, la orden del Vaticano fue tajante: eres un hereje y te vamos a quemar vivo. Y tuvo que ser un príncipe alemán que dijo, me voy a poner a defender a este hombre. Y entonces hasta inventaron un secuestro. Inventaron que en un viaje Lutero había sido secuestrado para poderse ir a encerrar en un castillo de este príncipe alemán y librarlo de la Inquisición. Pero Lutero tal cual, inclusive llegó un momento que le dijeron, Lutero, te anda buscando la Inquisición, te van a matar. Y él dijo una frase verdaderamente admirable, porque Lutero no fue ese anticristo malvado que se ha hecho pues en la tradición del pueblo católico. Él dijo, inclusive hasta me la sé en alemán, pero la voy a decir en castellano, dijo, aquí estoy yo, esta es mi postura, que Dios me cuide, que Dios me proteja, y de aquí no me muevo. Porque le dijeron que el emperador ya estaba de acuerdo con el Papa para agarrarlo y condenarlo por hereje, ¿no? Entonces, el hecho de que después de 500 años
haya seguido este principio de Lutero y que haya seguido sobre todo en países ricos y desarrollados, porque en Estados Unidos es casi un dogma, ¿no? Que los ricos y poderosos son los WASPs, ¿no? White Anglo-Saxon Protestants. O sea, para mucha gente dice, mira, el protestante generalmente es una persona muy desarrollada, etcétera, no es el obedientito, etcétera. Entonces, resumiendo todo esto, podemos decir que el concepto de una casta sagrada intocable, pues es sumamente cuestionable. La gente que estudia dice eso es una elaboración que se va haciendo del lado católico, y los protestantes, que también son cristianos, no tienen esta casta sagrada, porque entre los protestantes el ministro es una persona que tiene una función como puede ser el médico, el contador, el piloto, pues no es la casta aparte. Compártanos sus ideas. Tenemos dos lados. A ver, Mauro, entonces estábamos con Lutero, que es una figura extraordinaria y que yo creo que nuestro público conoce y merece conocer, independientemente de que ha sido muy accesible para muchos, incluso darse su primer barniz sobre Martín Lutero a través de esta extraordinaria película que acaba de estar siendo exhibida en el cine. Que es muy apegada a la historia. Sí. No, yo nada más quiero añadir esto de que, dado que aquí en ciertos colegios religiosos y en ciertas familias muy tradicionalistas siempre se hablaba de Lutero como el anticristo, el monstruo de la maldad, etcétera. Bueno, es muy significativo que en el año 1983, quinto centenario del nacimiento de Lutero, el Papa haya ido a la comunidad luterana, a su iglesia, pues a celebrar con ellos el nacimiento de Lutero. Antes esto era impensable. Quiere decir que el Papa, que definitivamente es una persona de buena voluntad, bueno, quiere que se supere ya esta cerrazón, ¿verdad?, de que todo lo que es Lutero es malo y lo que no es Lutero es bueno. Entonces, ese gesto del Papa, aún al católico muy tradicionalista, pues tendría que significarle, ¿verdad?, que no estábamos tan correctos en hacer esa división de blanco y negro. Sobre todo si pensamos que es una reactuación del caso de Jesucristo, ¿no? Pues el caso de Jesucristo es exactamente igual. ¿A qué se opuso Jesucristo? Pues a la jerarquía del momento, que eran farisaicos, ¿verdad?, hipócritas, como él los llamó, y que finalmente fueron sus enemigos. E igual en esa época no se acostumbraba quemar a las gentes, lo que se acostumbraba era crucificarlos. Pero a él pues lo crucificaron los jerarcas de la época, los que se habían convertido también abusivamente en los administradores de la religión, fueron los que ajusticiaron a Jesucristo. Él no tuvo la fortuna de tener un príncipe por ahí que lo encerrara en un castillo, ¿verdad?, como Lutero, pero por eso lo ajusticiaron. Y esa satanización de todas las personas que combaten a las jerarquías, pues es hasta la fecha. En cuántos ambientes católicos no se considera a Juárez, ¿verdad?, como el demonio, ¿no? Y no faltan las narraciones de que la madre fulana vio cuando el alma de Juárez caía al infierno. Y no faltan presidentes que, llegando a su despacho, lo primero que hacen es bajar el cuadro de Juárez para que no haya un demonio allí en el despacho, ¿no? Y lo mismo pasó con Lázaro Cárdenas en su tiempo, como él cometió el terrible atrevimiento de declarar que la educación en México iba a ser socialista, entendiendo por eso pues que iba a ser comunitaria, que iba a ser solidaria, no era ni mucho menos que se propugnara una lucha directa con la iglesia. Sin embargo, eso bastó para que Lázaro Cárdenas en toda la zona del Bajío era considerado como emisario del demonio, ¿verdad? Y todavía en gran parte, pero no es siempre la lucha de poder, ¿verdad? El que se opone a aquellos que se han apoderado de las estructuras en su beneficio, inmediatamente es combatido por todos los medios, quemado, crucificado, satanizado, lo que sea necesario. Sin embargo, a pesar de que esto, simplemente haciendo un recuento, aunque no se tenga cultura de lo que aprendimos, es fácilmente comprensible, sobre todo cuando
cuando vemos a Jesús el Cristo como un hombre en búsqueda de una renovación y, por ende, revoluciona las estructuras del judaísmo de esa época y sobre todo en su alianza con el poder militar de los romanos. Pero lo que sigue estando en pie y que es el fundamento de que estemos conversando esto, es que a pesar de ser comprensible para muchos esta situación, incluso la de Lutero, que no es nada difícil de entender cuando se conoce, lo que siguen aceptando en términos generales las sociedades que tienen iglesias monoteístas es ese sexismo brutal, aplastante, la misoginia de las jerarquías y la exclusión total y absoluta de la verdadera militancia que pueden tener como fieles las mujeres en el mundo. Y de ahí parte una serie de argumentos donde todavía la condición de la mujer permanece en la marginación más absoluta. Yo desconocía este texto de Saulo, después llamado Pablo de Tarso, y al que nombraron apóstol, no sé por qué. ¿Qué significa apóstata, por cierto? Apóstol. No, apóstata. Ah, apóstata, bueno. Porque ahorita estoy hablando quizá como sí, apóstata. Stata quiere decir apóstata y próstata, aunque usted no lo crea, son dos formas de la misma palabra griega, ¿no? Stato es algo que está colocado. Sí. Y entonces, próstata está colocado hacia adelante y apóstata es que se separa y se quita. O sea, la palabra apó en griego es algo que se quita, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, apoteosis, cuando hacían un hombre, nos lo llevamos a hacerlo Dios, ¿no? Apogeo. Apogeo es el momento en el cual el sol queda más lejos, ¿no? La tierra queda más lejos, ¿no? Entonces, los judíos lo llaman apóstata de la religión judía a Pablo. ¿Por qué? Pues porque realmente tomó otro camino, ¿no? Pero yo pensaba que preguntaba qué es apóstol. También apóstol quiere decir que se envía. Apóstol quiere decir enviado desde, pero con la idea de separar. Apóstol. Y la diferencia que hay entre apóstol y ángel es que ángel es simplemente office boy. Ángel es el enviado así corrientito. Y apóstol es el enviado elegante, que es lo que nosotros llamaríamos aquí el embajador, ¿no? No es lo mismo ser office boy que ser embajador, ¿no? Pero la diferencia... en la actualidad es casi lo mismo, vayan a la OEA, bueno. Bueno, es que el griego es muy detallista en esto, ¿no? Ahora, en el caso de Cristo, pues se podría pensar, ¿y por qué escogió 12 apóstoles hombres, verdad? Y ninguna mujer, pero hay quien piensa que una vez que los jerarcas machos se apoderaron de las estructuras, hicieron una cuidadosa selección de cuáles eran los evangelios que se iban a aceptar y cuáles no. Entonces dejaron solamente aquellos pasajes inocentes en que las mujeres o son adúlteras, o son prostitutas, o son muy buena onda, o son hermanas o primas, y van a llorar al pie de la cruz. Pero hay quien piensa que, por ejemplo, María Magdalena muy bien pudo haber sido una compañera amorosa de Jesucristo, y en algún evangelio gnóstico así se presenta, y sin embargo, pues la jerarquía se encargó de borrar todas esas cosas para acentuar ese carácter machista del cristianismo, de la jerarquía, que es un Dios Padre que es hombre, que no tiene esposa, que tiene un hijo que también es hombre, y por ahí un Espíritu Santo que no se sabe qué es. Sí. Ahora, yo digo que en honor de la documentación y también en honor del cristianismo, hay que decir que no es igualmente común a todo el cristianismo. A todas las ramas del cristianismo. A todas las ramas del cristianismo esa descalificación de la mujer. O sea, donde es más clara es exactamente donde los ministros religiosos se convirtieron en el clero sagrado intocable, ¿no? Pero, por ejemplo, entre los protestantes hay mucho más flexibilidad. Aquí no puede haber flexibilidad con el tiempo. No. Ya nos hizo Karina una seña, que no sé si es bendición o estigmatización. Amistosa, por cierto, ¿no? Porque parecía que me estaba echando agua bendita. Karina, me van a salir llagas. Comuniques cuál. Y yo creo que el núcleo del interés del tema de hoy es este sexismo de la iglesia. Mira, aquí un amigo que escribe del Paso, Texas, un señor Alejandro López, tocayo mío, además de mandarle saludos al doctor Lamolle y pedirle algunas recomendaciones, dice: por último quisiera comentarle que en la Biblia no se discrimina a la mujer, por el contrario se le protege.
Bueno, yo creo que el primer libro que hay que recomendarle a don Alejandro López que lea para que se informe es que lea la Biblia, ¿no? Para sí, porque ahí pedía que mi opinión sobre Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sí, pues mejor que lea la Biblia para que vea realmente cómo se trata la mujer ahí, ¿no? Y los muñequitos hacen mucho. Y el mismo hecho de que diga él que por el contrario se le protege a la mujer, pues ahí denota su espíritu machista, ¿verdad? Si alguien protege a alguien, pues son las mujeres a los hombres. Ahora sí que dentro del género está ese rol que les hemos asignado, que ellas nos protegen desde que nacemos, desde que crecemos y hasta que nos morimos, siempre hay una mujer protectora a nuestro lado, ¿no? Pero ese es el rol que queremos combatir exactamente, ni protectoras ni protegidas, son iguales que nosotros. Y en toda la Biblia, y con eso tal vez pasaríamos al otro tema, yo creo que si hay una imagen de la mujer que se acentúa, siempre es de la mujer seductora sexualmente, ¿no? Ya desde nuestra madre Eva, como dice la Biblia, fue la que sedujo a Adán, o sea, está la maldad ahí e identificada de alguna manera con el sexo, ¿verdad? Porque es toda pero la pobrecita Eva ya la había seducido primero la serpiente, que debe haber sido lesbiana, una queen. Pues ahí toda esa imaginería, ¿verdad? La serpiente era queen, ¿verdad? Tiene que haber sido lesbiana, se levantó primero a Eva, yo creo que al otro güey no le interesaba. Yo creo que Mauro nos podría hablar después mucho de esta imaginería de la narración bíblica del Génesis, pero en fin, todas las mujeres bíblicas a lo largo de la historia tienen como un componente fuerte de seducción, ¿verdad? Dalila que seduce a Sansón, le corta los cabellos y lo manda para allá, Esther, ¿verdad? Que seduce también a Holofernes, ¿no? Entonces, Judith, perdón. Y luego Esther al otro. Entonces siempre es la mujer seductora, la mujer sexual y por lo tanto mala, ¿verdad? Ahí empieza toda esta satanización del sexo. ¿Por qué se sataniza a la mujer? Por el temor, ¿verdad?, del sexo, que en el fondo era un temor de que una mujer se embarazara de un hombre diferente del que era su marido, porque entonces que iba a resultar que podía tener un hijo de otro y ese hijo iba a heredar los bienes patrimoniales de ese hombre. Entonces de ahí el furor por controlar a la mujer. Parece que está escribiendo un libro que dice la religión y otras formas de opresión de la mujer, ¿no? Porque se trata de oprimir a la mujer y toda la ética sexual de la iglesia es de la iglesia y de todas las religiones muchas veces es para la mujer. Jamás se ha lapidado a un hombre por adúltero, como decía Mauro, ¿no? Es a las mujeres a las que se les castiga y jamás se le pide a un hombre que llegue virgen al matrimonio, pues al contrario, debe llegar experimentado, pero es la mujer la que tiene que estar controlada. Entonces decir que en la Biblia no es sexista, bueno, pues es no haberla leído, querido amigo Alejandro López. Sí, ¿no? Digo, si se están pidiendo una opinión sobre Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pues evidentemente no han leído, pero sin... ni el periódico, lo único que falta es que nos piden una opinión sobre los libros de Miguel Ángel Cornejo, porque entonces ya acabamos con el programa, ¿no? Mauro, nos ibas a decir... A ver, vamos a un corte. Estamos encontrando aquí los antecedentes de los pretextos de Marcial Mamaciel para fajarse y masturbarse o dejarse masturbar. Aquí viene, ¿verdad? Sí, dice, pon tu mano debajo de mi muslo que voy a juramentar por Yahvé. Es que viene de la palabra testimonio, ¿no? El testimonio de testis. Era el que ponía la mano en los testículos para jurar. Sí, y estábamos diciendo que es otra prueba de la progresiva satanización del sexo, y con eso entraríamos tal vez al segundo concepto de sexo y jerarquía eclesiástica. ¿Por qué el sexo llegó a convertirse, verdad, en algo clandestino, en algo de lo que no se habla en público, de lo que no se habla en las mejores familias? El niño que menciona alguna palabra sexual se le responde con un bofetón. ¿Por qué? Cuando es una cosa natural, es una de las cosas más bellas que tiene la vida. ¿Por qué pasó esto? Pues fue una sucesiva perversión del concepto por parte de las jerarquías, porque originalmente pues no era así. Inclusive en la Biblia, pues en la Biblia, a pesar de que era sexista y todo, el sexo no estaba satanizado como entonces. Pero la Iglesia recogió tal vez un momento del Imperio Romano en que por los excesos que había habido, obviamente al final del Imperio Romano había muchos excesos, las famosas bacanales y orgías y todo eso, entonces hubo un movimiento así como de susto por el sexo y entonces empezó esa progresiva satanización. Es curioso que en las etimologías que tanto le gustan a Mauro, por ejemplo, la palabra fornicar
¿De dónde viene? De Formici, ¿verdad? Eran los arcos de los acueductos romanos, donde las prostitutas pues ahí tenían sus reales, ahí recibían a sus clientes. Entonces, ¿qué estaba prohibido? Estaba prohibido ir con prostitutas. Y casi siempre lo que históricamente se trataba eran medidas higiénicas. Por ejemplo, ¿por qué estaba prohibido tener sexo con una mujer en el momento de la menstruación? Porque se pensaba que tal vez podría causar algún mal, ¿verdad? Que podría infectarse. Se decía que la mujer estaba impura en esos momentos. Y junto con eso se habla también de que la mujer ni el hombre tengan sexo con animales. Pero por lo mismo eran como medidas higiénicas. Híjole, se van a acabar muchos matrimonios, hasta de los más jerárquicos. Pero no progresivamente pues se fue llegando. Imagínense, otro ejemplo clarísimo de la diferencia entre las culturas. Los antiguos mexicas le llamaban a lo que actualmente se le llama prostitutas, eran las alegradoras, ¿no? Entonces, ¿qué concepto tan diferente de la sexualidad, ¿no? Los dioses, pues no solo en muchas religiones, pero en las mismas nuestras prehispánicas, pues los dioses son copuladores permanentes, ¿no? Xochiquetzal y Xochipilli, que se la pasan en eso, entre flores y cantos, Tonantzin y su marido, que también se la pasaban en eso. Bueno, pues es la vida, ¿verdad? No hay por qué satanizar y convertir eso en algo malo, en algo de lo que no se habla, en algo que va a ser terrible. Porque también en el fondo estaba el temor del embarazo. O sea, el temor del embarazo ha aterrorizado, del embarazo no deseado, ha aterrorizado a la humanidad por todos esos siglos. Entonces, desde el momento en que aparecen los anticonceptivos, pues desaparece ese problema también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, es lo que tenemos que analizar, por qué se llegó a esa situación. Bueno, yo quiero retomar ese aspecto de la casta sagrada, ¿no? O sea, una vez que el clero se hizo casta sagrada y se hizo jerarquía y además masculina totalmente, entonces la exclusión de la mujer fue mucho más drástica. Pero quiero decir que no es tan intrínseca al cristianismo original, más bien es una evolución de la Iglesia Católica. Yo les quiero dar ese testimonio. Yo hace exactamente 35 años pasé un año en la Universidad de Princeton, allá en Nueva Jersey, y tuve bastante contacto con, en la Facultad de Teología del Seminario de Princeton, existía una institución que se llamaba Seminario Teológico, Princeton Theological Seminary, ¿no? Y era interconfesional en el sentido de que no era exclusivo de bautistas o metodistas o presbiterianos, era interconfesional. Bueno, pues hace 35 años ya en ese seminario teológico había 50 seminaristas mujeres, ¿verdad? Con la nomenclatura actual tendríamos que distinguir seminaristas y seminaristas. Pero como digo, aquí en la Iglesia Católica miembros y miembros de la Iglesia, ¿verdad? Todavía hoy, después de 35 años, no te imaginas en un seminario teológico donde se preparan para ser los líderes religiosos, los ministros, que haya mujeres. Entonces, quiere decir que lo que en la Iglesia Católica se considera totalmente de excluir, que es las mujeres, en muchas confesiones protestantes, donde no tienen ese concepto del clero como casta, están viendo que aunque Jesucristo nada más eligió apóstoles y eso, porque en aquella época pues todo lo que podía parecer un cargo social realmente era de hombres, pues la evolución ahora no impide. Y yo conozco personalmente, en primer lugar, pues, todas aquellas gentes que yo traté en aquella época, pero todavía en algunos viajes nos ha tocado a mi mujer y a mí. Me acuerdo una vez en la ciudad de Copenhague ir a una misa en una iglesia luterana, que si no fuera porque se daba uno cuenta que no era católica, hubiera uno dicho, esta es una misa católica, con el mismo ritual y todo, y el celebrante era una dama, una señora, y entonces, de darnos cuenta, pues, de que todo esto que va con excluir a la mujer absolutamente de los cargos, etcétera. Así es que hay un fondo muy interesante de poder. En el fondo es el poder. Pero yo digo que también detrás de esto hay cuestiones científicas que no tienen que ver nada con el poder, pero no sé si volvamos al rato. No, pero yo quisiera agregar que si fuera nada más exclusión, pues qué padre para que las excluyan, pero que no las muelan. Pero no es sometimiento, Mauro.
porque aunque no les den cargos públicos, todos los trabajos pesados, ¿verdad?, asignados por el clero son para las mujeres. Las catequistas, que tienen el trabajo aburridísimo de repetir como loros por horas y horas, son mujeres. Cuando hemos ido a una iglesia preparándonos para una fiesta, las que están ahí tallando el piso, ¿verdad?, son las mujeres. A los padres. El sacristán analfabeta siempre está regañando y ordenando, y es el que... El sacristán es el cacique, pero las que lavan el piso son las mujeres. A los padrecitos, ¿verdad?, son muy santos y muy célibes, pero tienen ahí su muchedumbre de sirvientas, ¿verdad?, que les hacen su chocolatito, que le lavan su ropa, y si hay algún cura sátiro que no son escasos, pues también las pobres tienen que prestarles los servicios. Y les baten el atole y todas las cosas que se tienen que hacer en esos menesteres terribles. A ver, como un dato simpático, ¿saben qué quiere decir la palabra catecismo, catequesis? Quiere decir resonar. O sea, la palabra catequesis viene de la palabra griega eco. Entonces, eso que estaba diciendo Alfonso, la clase de catecismo, ¿por qué se le llamó catecismo? Porque era, ¿cuántos dioses hay? Hay un Dios verdadero. ¿Cuántos? Eso quiere decir la palabra griega catecismo. Está resonando, está repitiendo, retumbando algo. Es la mejor caracterización de ese tipo de enseñanza, que era, pues, apréndete como periquito las cosas, ¿no? Y le voy a mandar a decir a mi hermana Rosina, que está en Orizaba, y que ella, no sé qué cosa tiene que ver con la catequesis. Sí trabaja con los... Cumplimos 10 años de una nueva era. En 1990... En este ambiente de esta tradición, de hecho es una tradición judeo-cristiana, como digo, las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, tienen eso en común, ¿no?, que la figura máxima es siempre hombre, ¿no? Es curioso cómo a lo largo de la historia cristiana, los padres de la Iglesia retoman mucho el Génesis, y se ponen a explicar cómo la grande tentadora, porque decía Alfonso que la mujer como seductora, siempre insiste, Eva fue la que tentó a Adán. El primer pecado del mundo, el pecado entró en el mundo por la mujer, no por el hombre. Entonces, ya con eso pues la descalifican mucho. Y Eva como quiera pues era la representación de lo femenino. Y bueno, a lo largo de la tradición, los padres de la Iglesia tomaron esta simbología. Adán es el espíritu y Eva es el cuerpo. Entonces, como ellos, que tenían una formación neoplatónica, ¿verdad? Recordemos que para Platón todo lo bueno, lo valioso es el espíritu, y todo lo malo, lo corriente, es el cuerpo. Entonces, en el momento en el cual los padres de la Iglesia entendieron así, que Adán era la representación del espíritu, y Eva era la representación del cuerpo, que era la carne, que era la tierra, pues automáticamente ya la mujer quedó abajo. Pero también no le echemos toda la culpa a la Biblia. En las religiones naturalistas que se quedaron encarnadas en lo que mal se llama religión grecorromana, porque realmente era una mezcla de muchas cosas, se hablaba mucho del matrimonio, el matrimonio sagrado. Y el matrimonio sagrado era el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo manda la lluvia y la tierra provee la germinación de las semillas. Fertiliza las semillas, el semen. Y entonces ellos hacían el paralelo de la generación humana, el hombre con el semen, y sentían que la mujer simplemente recibía, era el receptáculo, ¿no? Entonces, si la mujer es la tierra y el hombre es el principio fertilizador que viene del cielo, porque para ellos las nubes pues, era el cielo, es el agua, es la vida, etcétera, pues todo eso repercutía en que entonces la mujer que iba quedando como algo de segunda, ¿no? En el piso. Sí, yo quisiera en eso también insistir en que la figura de Jesucristo fue también reivindicadora de la mujer. A pesar de esa mutilación de todas las narraciones que hizo la jerarquía, todavía hay constancia muy clara de que Cristo no era católico, ¿no? Y lo dice la misma gente, la misma de nuestro pueblo, ¿no? Cuando para definir a los que no son católicos dice, él no es católico, es cristiano. Es cristiano. Sí. Así dice nuestra gente. Y yo creo que tienen mucha razón, Cristo no era católico. Bertrand Russell dice muy claramente, dice, una prueba muy clara de que la jerarquía jamás le ha hecho caso a Cristo, es que Cristo perdonó a la adúltera.
Y la jerarquía se ha dedicado a condenar adúlteras por 20 siglos y los que quedan, ¿verdad? Pero todos los detalles en que aparece una mujer pecadora, Cristo las perdona, ¿no? Sí, hasta lo llamaron así, el amigo de las prostitutas, así le decían a Jesucristo, amigo de las prostitutas y de los publicanos, ¿no? Exacto, porque él precisamente quiso hacer una revolución en favor de la mujer. Parte de su enseñanza era eso, ¿verdad? De no satanizar el sexo de las mujeres, que es a lo que siempre se ha dedicado la jerarquía. Y curiosamente, la doble moral, ¿verdad? Una para los hombres. Toda la moral sexual en sí está destinada a oprimir a la mujer, porque a ella es a la que se le aplica, ya sea, si es adúltera, pues malo. El hombre sí puede ser adúltero. Inclusive en la misma casta sagrada se ve, ¿verdad?, que los que son sátiros, pues son los curas. De las monjas muy rara vez se habla de una monja ninfómena, pues es un caso rarísimo, ¿no? Eso bueno, sí, rarísimo que se publique. Que se publique. Puede ser que exista el caso, pero lo común es los curas sátiros, y las monjas cuando incurren pues en esas faltas a la moral oficial, es al servicio también de la parte masculina de la casta, ¿no? Sí, ahí los servicios sexuales son para las jerarquías. Exacto. Y me imagino que se pagarán con indulgencias plenarias o no. Bueno, pues habría que preguntarle a Monseñor Girolamo Prigione cómo retribuía esos servicios por parte de su ama de llaves, ¿no? Y por cierto que estas denuncias contra Prigione, abuso sexual, acoso inmisericordia que tuvo Monseñor Prigione como pues el representante del Vaticano y pues el contacto del Vaticano y México con el Estado mexicano y el gobierno, han sido silenciadas, yo creo que en una magnitud todavía mayor a los latrocinios de Marciano Maciel y de Prigione. Yo he visto solo una publicación en donde están las denuncias de esta mujer que tú señalas el día de hoy. Claro que parece que él ya finalmente estabilizó la situación con ella, ¿verdad? Y entonces ya pues... ¿Le dio alguna indemnización? No, parece que estabilizó la situación. Ya vive con sentimental, ella. Viven juntos, y bueno, de alguna manera reconoció su error anterior. El problema en la jerarquía es que es un poder absoluto. Ahí no hay controversias constitucionales, ahí no hay Suprema Corte de Justicia, ahí no hay una separación de poderes. Entonces, hasta habría que pensar si ahora que el nuevo emperador mundial en su segundo periodo ha proclamado la guerra sin cuartel contra todas las instituciones que no sean democráticas, me pregunto si los marines no estarán preparando un ataque al Vaticano, ¿verdad? Para terminar, porque si hay un poder absoluto en el mundo, es el de la jerarquía católica, ¿verdad? Allí no ¿Dónde podrían estar los portaaviones gringos? Podrían estar ya acercándose a Génova, ¿no? Para o este puerto muy cercano a... Bueno, no pero es un puerto en que no entran los portaaviones, es un puerto prácticamente pesquero, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es ese, que hablamos tanto de falta de democracia, de no sé qué, y sin embargo veneramos el poder más absoluto y más abusivo que hay, porque no tiene ningún fundamento en los evangelios. Yo insisto en eso que se ha dicho ya en este programa, que si Cristo volviera a este mundo, viera la jerarquía católica, pensaría que pues la concibió su peor enemigo, ¿no? Porque es en contra absolutamente de todo lo que él predicó. Digamos, la ostentación, ¿verdad? La riqueza en las vestimentas, los anillos de piedras preciosas, los Mercedes, los BMW, de que hacen ostentación todos nuestros supervisores llamados obispos, pues es contrario absolutamente. Y los títulos, ¿no? Episobre, por encima de episcopus, es por encima de lo que se ve, ¿no? No, el equivalente latino de la palabra griega episcopos es supervisor. O sea, episcopo, como decir telescopio, mira, sí. O sea, epi sobre, de arriba, encima de supervisor, sí. Esto es la palabra latina, ¿no? Epígrafe, centro. Epitafio, ¿no? Epi es lo que está encima, ¿no? Entonces, viene siendo la traducción exacta de episcopo, episcopal, latín supervisor. Y claro... ¿Y cómo van haciendo, Mauro? ¿Cómo van haciendo, Alfonso, esta maniobra manipuladora de la invención de las vírgenes? Porque en muchas culturas la mujer núbil
las jóvenes pues eran sacrificadas como una ofrenda para los dioses. Y yo creo que en algún momento la Iglesia pensó que esto podía ser una oferta comercializada por la Electra de aquellos tiempos, una oferta barata, decir, bueno, pues aquí sí podemos sacralizar a las vírgenes, porque así se hace en todas las culturas. Yo pienso que es más bien una negación del sexo como tal, claro. Porque el prototipo de la virginidad en el mundo promocionado por la jerarquía católica, pues es la Virgen María, pero es la negación, como decía hace un momento Mauro, es la mujer desmujerizada, porque es una mujer que no conoció el sexo, ¿verdad? Que si tuvo un hijo fue por alguna vibración misteriosa, pero sin participación de hombre, porque ella no conoció varón en los textos expurgados por la jerarquía eclesiástica, que es la que ha querido borrar el sexo del panorama normal del ser humano, borrarlo, esconderlo lo más que se puede en la recámara, inclusive dedicarlo exclusivamente a la reproducción, porque pues eso es necesario para tener más clientes para la iglesia, ¿no? Es otro tema interesante. Más brazos para trabajar. ¿Por qué se opone la iglesia a la planificación familiar, a todo eso? ¿Por qué? Porque se le restan clientes. La planificación familiar en América Latina únicamente en los últimos 30 o 40 años le ha restado a la iglesia por lo menos 100 millones de fieles. Entonces, detrás de esa lucha contra la planificación familiar, que en el fondo es una liberación de la mujer, está el interés de la iglesia en seguir teniendo clientes, ¿no? A raíz de del solsticio de invierno que se llama aquí Navidad, hubo algunos programas, y a mí me impactó muchísimo un programa, no me acuerdo, en Discovery Channel o en History, algo, y una serie de estudiosos de la Biblia, no católicos en su mayoría, describe una situación muy curiosa de la historia de María. Y resulta que hay hasta una condena, que porque José era casado y que tenía una familia, y que entonces llega el ángel en un sueño, le dice a José que se tiene que casar con ella, y acusan a María incluso de adúltera, y la tiene que esconder, y una serie de cosas. ¿Cómo es esto? Contamos con una dirección. Que escucharan al conjunto Siquisirí porque fuimos a un corte comercial, pero no me dio tiempo de llegar ni al baño, nada más estamos platicando con Cari. Sí. Bueno, siguiendo con el tema ese de cómo la jerarquía, para negar el sexo, que es lo que le importaba, y tener oprimida a la mujer, pues creó esa figura de la virginidad, ¿verdad? Con su gran símbolo, la Virgen María. De la Biblia, pues de los evangelios, aparte de esa narración que probablemente es una elaboración posterior del ángel y que se le aparece, otros textos que se le escaparon a la censura hablan claramente de que había hermanos y hermanas de Jesucristo, ¿no? Por tanto, no había tal virginidad de su madre. Claro que se encuentran cantidad de explicaciones para eso, pero en el fondo yo creo que es una confusión en la jerarquía eclesiástica con mala intención de lo que es la vida monástica y de lo que es la vida normal. En todas las religiones hay personas que o no tienen interés en el sexo o lo logran sublimar a tal grado, pues que se hacen monjes abstinentes y jamás tienen contacto sexual. En muchas religiones existe eso. Pero haber convertido eso en la regla, ¿verdad?, para el clero sagrado, y haber convertido eso en la satanización del sexo, que es casi como un mal necesario. La jerarquía considera el sexo como un mal necesario para procrear. Inclusive el matrimonio se le define como el remedio de la concupiscencia. O sea, es lo contrario del Viagra. El remedio de la concupiscencia. Es lo contrario del Viagra. Sí. El Viagra sería como el remedio para ser concupiscente, ¿no?
Y en cambio, según la Iglesia, el matrimonio es el remedio para no ser concupiscente. O sea, ¿qué más expresión de que se quiere negar la sexualidad? El remedio de la concupiscencia. ¿Qué vas a hacer en mayo? Pues voy a remediar mi concupiscencia. Está peor que inglés. Pero, el 28. ¿De sí, qué habla? es muy cierto esto de que el significado original del relato del nacimiento virginal de Jesús no es el de la virginidad eterna antes del parto, en el parto y después del parto. Eso no es cierto, históricamente no es cierto. En aquella época en que se creía que el principio activo en la generación de un ser humano era el hombre y que la mujer era como el receptáculo, simplemente como la tierra y la semilla, ¿no? O sea, la fuerza de la vida no está en la tierra, está en la semilla, ¿no? Bueno, y la semilla, según esto, era el semen del varón. Entonces, frecuentemente, para ponderar el carácter sobrehumano de un hombre, decían que había nacido de un dios y una mujer. O sea, un dios y una mujer. Así, yo tengo un libro que se llama La teología católica ante el psicólogo, donde cito muchos casos de Egipto, de Roma, de Grecia. Pero hay que decir que tú tienes un libro, no que lo poseas y lo tengas No, en un librero. Tú lo escribiste. Y lo publiqué en Barcelona porque no me atreví a publicar en México. Bueno, entonces, era casi un recurso literario ya consabido. Te voy a hablar del gran nombre de Hércules. No, Hércules era un héroe, un hombre, un superhombre. Entonces su madre fue fulanita, pero su padre fue un dios. Entonces, la primera intención de este relato era decir, Jesús fue un superhombre, ¿ve? Pero con el tiempo, entonces se retomó, no para enfatizar el carácter divino o digamos de superhombre de Jesús, sino como una cualidad permanente de la madre. Y entonces, como los evangelios hablan frecuentemente de los hermanos de Jesús, frecuentemente, y dicen que cuando nació Jesús, dice la Virgen, parió a su hijo primogénito, así dice textualmente San Lucas. Entonces de ahí se dice, no, es que los hermanos no podían ser hermanos, y de ahí salió ya pues toda esa interpretación. No podían ser hermanos porque ellos no tenían un papá que era Dios. Exactamente, o sea, no podían ser hermanos porque la Virgen fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Entonces, si los evangelios hablan de hermanos, dicen no podían ser hermanos. Entonces, debían ser hijos de un anterior matrimonio de San José, pero todo eso son elucubraciones, son inventos. Es nuevamente la jerarquía enmendándole la plana a Jesucristo, diciendo, no, lo que dijeron ellos, olvídenlo, lo que vale es lo que decimos nosotros, porque de esa manera afianzamos nuestro poder, podemos seguir oprimiendo a las mujeres para que nada más sean catequistas, nos limpien la iglesia, nos laven la ropa, nos hagan el chocolate y sean pues nuestras asistentes y nuestras protectoras a la hora de la muerte, pero sin ningún poder, ¿verdad? Porque eso no puede ser, no vamos a compartir, el poder no se comparte, y menos todavía un poder absoluto como ese. Yo insisto, el paradigma del poder absoluto es el de la jerarquía católica. Ni los ayatolas ni los talibanes tienen un poder tan absoluto porque ellos lo ejercen en forma colegiada. Acá se ejerce una persona, ¿verdad? Y sin nadie que le pueda objetar porque es infalible. A veces prácticas y observancias externas aparentemente intrascendentes o de detalle tienen una carga simbólica muy fuerte. La gente vieja como yo, la gente así tiernita como ellos, yo creo que no. Como ellas. Bueno, la gente tiernita. Si tú estás así pasó el mensaje. Okay. Bueno, la gente que ya peinamos canas, recordamos esto, que un tabú en los templos católicos era el que la mujer subiera al presbiterio. O sea, en las iglesias, en los templos católicos tradicionales, el presbiterio era una plataforma así elevada donde estaba el altar, etcétera, y estaba absolutamente prohibido a una mujer poner el pie ahí. Así era un tabú. Y lo mismo tocar los vasos sagrados. Entonces, eso es muy significativo. Uno dice, ay, pues es una práctica banal. Pues no, porque detrás de esa práctica estaba precisamente esa sensación de la mujer inferior y de la mujer desigual. Y también por asociación de ideas ahorita me viene a la mente esto. ¿Por qué la Iglesia católica, no me consta que la protestante, pero la católica, satanizó tanto a la Revolución Francesa, ¿verdad?
Yo recuerdo, yo me eduqué en medios así católicos bastante cerrados, y bueno, cómo se satanizaba la Revolución Francesa, la impiedad, los malvados, Robespierre, todos los malvados, ¿no? Y luego resulta que, dice, bueno, a ver, ¿cuál era el lema de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad. O sea, fraternidad, era cristiano. Igualdad, y anda, hasta un elemento cristiano, fraternidad. ¿Y qué era lo que había detrás de eso? Que la Revolución Francesa precisamente fue contra el sistema de castas. Esto fue lo que trató de abolir, y para mí la Revolución Francesa tuvo el logro monumental. Qué bueno que está con nosotros. No olvide que estamos con usted de lunes a domingo a las 10 de la mañana. Pero yo seguía insistiendo en lo de la Virgen porque me cuesta trabajo. Es más, yo creo que al Vaticano le costó, pero verdaderamente muchas flatulencias, porque para aceptar el dogma de la Purísima Concepción se tardaron un buen, como dicen ahora los muchachos, 19 siglotes. Hasta 1854. Para aceptar el dogma de la Purísima Concepción. Yo creo que en el fondo había algún asesor racional, no yunquista, y decían, no, pues espérense tantito, no la podemos... No, lo que pasó es que los grandes teólogos, los famosísimos, como Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno, no simpatizaban con ese dogma, entonces por eso les daba miedo pues definirlo, pero en 1854, pues ya con el nuevo papel que fue tomando el Papa, yo insisto, en el primer milenio de la historia cristiana, el Papa no era vicario de Cristo. Que quede clarísimo, no era vicario de Cristo. Era el sucesor de San Pedro y con ganas, el vicario de San Pedro. Vicario es el que hace, vicario hace las veces de, ¿verdad? Pero claro, ya una vez que se dijo es vicario de Cristo, pues entonces ya prácticamente casi se divinizó al Papa, ¿no? Y se pudo dar el lujo de que cuando se descubrió América, y llegan los descubridores a decir, bueno, a ver, este nuevo mundo de quién es, y por aquí les pasó decir es de los indios, ¿no? Bueno, pues, a ver de quién es. El Papa español les dijo a los reyes de España, bueno, que sea de ustedes, pues. Sí, además no tenían espíritu los indígenas, eran una de las tribus perdidas de Israel, y hasta en 1539 establecen una bula que los indígenas tienen espíritu y pueden ser evangelizados para justificar la colonia, la conquista. Sí, claro. Sí, la colonia o la conquista no se podía justificar porque no es que vamos a ir a robar nos vamos a apropiar de los territorios y los productos básicos y vamos a importar pimienta y no. Claro. Se tenía que justificar de alguna forma frente al verdadero poder que es el Vaticano, entonces vamos a evangelizarlos. Y entonces el Poteito dijo, bueno, pues ¿cómo los van a evangelizar si no tienen espíritu según ustedes? A pesar de que lo diga en las casas, a pesar de que lo empiecen a suponer, porque todavía en las pinturas de la Casa del Deán en Puebla, que son las únicas pinturas murales del siglo XVI de arquitectura doméstica que existen, a los indígenas los pintan con cola. Ah, sí. Sí. Ahí están en los muros, están frente a la Catedral de Puebla. Voy a anotar eso. Están pintados con cola, entonces pues había que darles alma, y entonces está una bula, y ya los hacen seres humanos y entonces ya los pueden evangelizar. Pero sí le costó mucho trabajo al Vaticano pues oficializar esta sacralización de la virginidad de María, ¿no? Sí, pues 19 siglos. Toda la doctrina católica, pues obviamente es una estructura formada por la jerarquía para proteger sus intereses. Y en este caso del sexo, por ejemplo, otra estructura creada por la jerarquía católica, pues es el famoso pecado mortal, ¿no? Que es un arma terrible en manos de la Iglesia, o sea, de la jerarquía de la Iglesia, lo que ella defina como pecado mortal, bueno, pues ahora sí que es la muerte espiritual de algún presidente que no está casado por la Iglesia, por ejemplo, sí, ¿no? Y precisamente han enfocado todas sus baterías contra el sexo, al grado de que un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento en materia de sexualidad que no sea de acuerdo con lo que dicen los jerarcas religiosos es pecado mortal. Por un pensamiento puedes ir a quemarte por toda la eternidad. Un acto inocente y tan común como es la masturbación, pecado mortal.
Por él se puede quemar el sujeto toda la eternidad. A lo mejor los de San Juan lo único que habían hecho es que eran fornicarios y masturbadores, entonces llegó el castigo divino y moles. Ahora, una cosa nada más agregando, en muchos otros sectores de la actividad, la misma doctrina de la jerarquía dice que hay pecados veniales, que son pecadillos que se pueden perdonar, pero en todo lo que es sexualidad, oficialmente dicen no hay parvedad de materia. Todo lo que se refiere al sexo merece el infierno. Bueno, pues no es posible una mayor negación, una mayor satanización del sexo que esa, pero pienso que ha llegado el momento en que no se puede aceptar ya un poder absoluto definitorio de todo lo que puede hacer el ser humano. Ya evolucionamos suficiente, ya hay parlamentos, ya hay supremas cortes de justicia, hay equilibrio de poderes, entonces es un total anacronismo ese poder absoluto. Bueno, habrá que preguntarnos si es pecado venial el peculado, el fraude, el enriquecimiento ilícito, todo lo que merezca fianza, venial, sí. Todo lo que merezca fianza es pecado venial. Bueno, vamos a tratar de responder, ya estamos en la recta final. Mauro, este tema lo vamos a tener que seguir, Alfonso, por favor, porque vemos que ha respondido el público con mucho interés. Los felicita a doña Cristina Valdés, la Gustavo Madero, en especial a su invitado, son dos, son el doctor Alfonso López Juárez y el doctor Mauro Rodríguez. Ojalá lo escuchemos hasta el último de sus días. Pues, yo vivo solo por hoy, si yo no voy a hacer el último de los días, porque las ejecuciones o como dices están muy a la orden del día y hay enanos en el Tapanco y todo. ¿Pájaros en qué? En los alambres. Pajaritos en los alambres. Sí. Anónimo, nos dice una señora de Querétaro. Querétaro tiene 60 años, está muy interesante su programa. Yo pertenezco a la iglesia metodista. Hace poco comentó que visitó esta iglesia en Gante 5. ¿Qué opinión tiene de esta iglesia? Mire, definitivamente estoy aprendiendo muchísimo acerca de las otras iglesias del cristianismo, sobre todo con los programas recientes, y quiero decirle con mucha vergüenza que visité la iglesia más que con el afán espiritual y de conocimiento, por una visión estrictamente estética. Yo me tomé la libertad muy empírica de tratar de estudiar historia del arte. Ha sido mi obsesión el conocimiento del arte del virreinato en México y el claustro del antiguo templo de San Francisco, claustro mayor de todo lo que fuese esa gran organización del virreinato. Es un claustro hermosísimo que fue dotado o donado por el gobierno de la República a la iglesia metodista. Iba yo con el interés de mostrar parte de la arquería hermosísima. Había un servicio religioso. Consideramos incluso que fue una falta de respeto que yo hubiera llegado a admirar. Fui tratado espléndidamente por las personas que cordialísimamente me atendieron, y ojalá de la misma manera que mi interés estético me permitió disfrutar, el interés personal y en una cierta parte académico y espiritual me permita conocer todo lo que la iglesia metodista ofrece a sus fieles, como tantas y tantas iglesias cristianas de un verdadero cristianismo, aunque no lo considero nada fundamentalista, sino producto de la necesidad y la actualización, el ayornamiento que tanto proclamó por ahí Juan 23. Vamos a un corte y continuamos. Era el patrimonio. Hubiera sido, porque en realidad no hay un equivalente. Entonces, en esta cultura romana, grecorromana, en que también se discriminó a la mujer, y podemos luego ver los motivos, no fue tan drástico, porque ese solo nombre, la lengua siempre es reveladora, ¿no?, de lo que hay detrás. Ellos dijeron, en el aspecto de convivencia, en el aspecto de la relación, etcétera, vamos a llamarlo por la madre, curiosamente, y en el aspecto de las propiedades, de la fuerza, etcétera, lo vamos a llamar por el padre. Y en griego es una cosa más curiosa todavía, porque una palabra femenina que es patria no tiene que ver nada con femenino. Patria quiere decir del padre. O sea, la palabra patria no era un sustantivo, era un adjetivo de la palabra tierra. Entonces, decir patria es decir la tierra del padre, no de la madre. Y cuando nosotros decimos la madre patria, pues no nos damos cuenta de que decimos la madre padre. O sea, como que hay una especie de reacción a esos exclusivismos, pero como dice Alfonso,
en el mundo bíblico, efectivamente la figura importante es el hombre, ¿no? Y por eso, como él dice, cuando se habla, por ejemplo, del Éxodo, dice, tantos, sin contar mujeres y niños, ¿no? Ahora, otro caso que estábamos comentando ahorita al empezar, ¿no? De cómo la misma moral es muy diferente para el hombre que para la mujer. A la mujer adúltera se le apedreaba. Nunca jamás se dijo, ni siquiera se pensó que se apedreara al adúltero. Dijo, pues, ¿por qué no? No, pues a la adúltera sí, al adúltero no. Al adúltero se le premia, ¿no? Pues, es una conquista más, una muesca para su pistola, ¿no? Y a veces, como está ocupado en otras cosas, se le puede premiar también con un par de cuernos, porque la socia pues también tiene sus derechos. Por cierto que los que no... Pues hay muchos temas que pueden calentar el ambiente. Hay quienes tenemos que calentar obligadamente con ropa térmica porque no nos queda otro remedio. Una bufanda, una chamarra y los que pueden a veces un abrigo. Pero hay temas candentes. El día de ayer, pues los mexicanos más o menos informados se conmueven o se conmovieron y lo seguirán haciendo a lo largo del día con estas llamadas noticias de actualidad, donde pues se notan cada vez más pérdidas y pérdidas y pérdidas, no solamente de vidas humanas, sino de expectativas. Pero el día de hoy vamos a hablar con dos amigos del programa, dos grandes señores que nos van a regalar su experiencia, su pensamiento, su reflexión sobre temas que han sido candentes por mucho tiempo. ¿Cómo empezamos? Pues el tema es iglesia y sexismo, ¿verdad? Sí. Yo empezaría por distinguir dos partes en el tratamiento del tema. Uno, lo que se refiere a lo que actualmente llamamos género, es decir, a la manera como la sociedad ha modelado a hombres y mujeres, que es propiamente en este caso sería el sexismo de la iglesia, como la iglesia, y más que la iglesia yo diría la jerarquía eclesiástica, porque pues la iglesia como conjunto de fieles creyentes pues es algo muy variado, muy respetable. Lo que es muy difícil de aceptar pues es la manera como actúa y ha actuado a través de 20 siglos, si los que les queden, la jerarquía que está al frente de la iglesia. Obviamente pues la jerarquía es así. Tenían jerarquía en la Roma clásica, pues la adquirían al llegar a la categoría de patricios. También patricio, todo era el padre. Vamos a un corte y regresamos. Contamos con una dirección de correo electrónico para su comodidad. Bueno, continuamos. Como las diferencias de género, esta muy difícil y que se ha hecho casi eterna, pues no precisamente lucha de los sexos, sino la lucha de los poderosos, su unión con las jerarquías, sobre todo la que nos afecta y nos ha afectado durante siglos, las jerarquías de la Iglesia Católica y su unión, en algunas ocasiones incluso de carácter estructural y legal, en otras en forma velada, como durante muchos años lo fue en nuestro supuesto Estado laico, y cómo es importante ver estos aspectos superficiales, donde incluso la denominación o la nominación de algunos comportamientos, definiciones y calificativos tienen que ver con ese sexismo que aún afecta severamente las condiciones de la mitad del género humano más uno. Entonces estamos hablando de la iglesia y el sexismo. Sí, y creo que es muy importante hacer notar cómo pues la jerarquía religiosa
ha recogido una situación histórica. O sea, no es que la jerarquía se haya inventado esto, simplemente recogió una experiencia histórica que había en el pueblo judío, en el pueblo romano, pero hay el problema que lo sacraliza, ¿no? O sea, lo convierte en algo intocable, en algo sagrado, como muy bien dice Mao, y probablemente será sexista. Y el otro aspecto, el segundo, que también es muy relevante, pero hay que distinguirlo, es la sexualidad en sí misma como objeto, ¿verdad?, de denigración y de satanización por parte de la misma jerarquía de la Iglesia. Yo creo que son dos puntos importantes y para empezar tal vez con el mismo del sexismo, pues con el primer tema del sexismo, yo diría que precisamente en la jerarquía católica y en los libros sagrados que ella ha definido como lo que se debe creer, pues se encuentran los prototipos que se manejan en el sexismo. O sea, se habla de una sociedad patriarcal, precisamente aludiendo a los patriarcas de la Biblia, ¿verdad?, que eran los amos y señores, ¿verdad?, y absolutamente dominantes, al grado de que cuando se contaban las personas, decía, había 3,000 personas, sin contar mujeres y niños. O sea, las mujeres y los niños pues eran como agregados, ¿no? Y después, pues esa misma jerarquía católica se nutrió de otra figura prototípica, que fue el pater familias en el Imperio Romano, ¿no? Entonces también el pater familias, en la definición del derecho romano, pues era amo y señor, ¿verdad?, de sus mujeres, de sus hijos, de los esclavos y de todas las propiedades, ¿no? Y esos son los prototipos del sexismo a través de toda la historia. Bueno, y sin embargo, yo noto este detalle lingüístico, ¿no? Como los romanos, que fueron menos sexistas que los países orientales, incluido pues el país de la Biblia, que fueron los judíos, los romanos genialmente inventaron dos palabras: matrimonio y patrimonio. O sea, yo no me imagino que en la cultura judía de la Biblia se hubiera llamado a la sociedad conyugal el matrimonio, ¿verdad? Ni por sueños les hubiera pasado esto. Pero en el libro ese que escribió de mis herejías y sus verdades, que el problema muchas veces es que la jerarquía sacraliza las cosas, las convierte en algo intocable, en algo que es la única verdad, y entonces resulta paradójico que en la diócesis tal vez más progresista de la Iglesia, que es la de San Cristóbal de las Casas, ahí por el obispo don Samuel, resulta que ahí mismo los testimonios de todos los catequistas es que la misma opresión de la mujer que existe en los demás lugares existe en la misma diócesis. Las agentes catequistas dicen, no, pues es que aquí el catequista hombre es el que nos impone todo, y si llega el padre nos empieza a callar a todas las mujeres, y todavía más si son indígenas, ¿no? Entonces, aun cuando la estructura trata de ayornarse, como diría Juan 23, de estar al día, es tan potente, ¿verdad?, esa sacralización de lo masculino, que trasciende, ¿verdad?, a todas las estructuras de la Iglesia. Por cierto, nuestras condolencias a don Samuel Ruiz, que ayer perdió a su compañera de vida. No se asusten, en este caso se trata de su muy respetable hermana. Fue una gente muy solidaria con él en sus luchas sociales y políticas, pero definitivamente esto sí es real, y qué bueno que lo ponen sobre la mesa Alfonso y Mauro, porque primero el concepto de que de alguna estructura tradicional social correspondiente a una época de cierto primitivismo, si lo podemos hacer, a pesar de que son puntos de partida culturales importantísimos, como un comportamiento social adoptado y adaptado a través de siglos. Cuando comienza nuestra era y empieza a ser sacralizado, y convertir un comportamiento que nada más lo es en algo sagrado, yo creo que es, como tú lo señalas, Mauro, verdaderamente el núcleo del asunto, de este radicalismo, de este dogmatismo que tanto nos aplasta. Pero resulta sorprendente lo que nos dices, Alfonso, a pesar de que